Buenas noches a todos, arrancamos Fuera de Agenda, estamos hasta las 11 de la noche y hoy nos visita Jairo Strakia. Buenas noches, Jairo, buenas noches, Dani. ¿Cómo andan? Hola, Jairo. ¿Qué tal? Gracias Bien. por la invitación, ¿cómo andan? No, muchas gracias a vos por venir, por estar favor. aquí presente. Bueno, queremos escucharte sobre el Fondo Monetario Internacional, pero no podemos dejar de preguntarte sobre el primer eje del informe que veíamos recién, que tiene que ver con el lío, el escándalo dentro del bloque de La Libertad Avanza, a través de ese audio que se filtró y otra vez la tiene de protagonista Marcela Pagano contra Martín Menem y también contra Línea Lemoine. Sí, yo de lo que vi en ese episodio me escandalicé menos por los audios de la preparación de la arenga, más allá del tema de decir si los hizo la inteligencia artificial o no. Esta cosa de que se organice que unos griten y otros pataleen para ganar tiempo no me pareció algo tan extraño. Lo que me pareció mucho más grave es lo que denuncia Marcela Pagano de aprietes, amenazas y hostigamiento, no de estos últimos días, sino de lo que ella viene viviendo desde abril del año pasado. Para que rompa el acta, ¿no? Bueno, desde esa designación al frente de la Comisión de Juicio Político, que es tratada de desactivar por un ingreso intempestivo de Lilia Lemoine como comisaria política de Karina Milei, y a partir de ahí, acordate, por lo menos a mí, desde el entorno de Marcela Pagano, me empiezan a contar que ella la empieza a pasar muy mal, termina internada. Se empiezan a contar cosas muy oscuras del funcionamiento de ese tándem de la rosca mileísta que es Karina con los Menem. A mí eso me pareció lo grave de lo que incluso ella denuncia, ¿viste? Te hago responsable de lo que le pase a mi familia, a mi hija, a mis padres. Yo creo que ahí está el foco de la parte más oscura de la interna de La Libertad Avanza, que también a mí me deja pensando, no sé ustedes qué piensan, que en La Libertad Avanza le cortan la cabeza a cualquiera, echan senadores del bloque. Guillotina. Guillotina. Sí. Y Marcela Pagano dice estas cosas y nadie le corta la cabeza. Nadie le dice, no está más en el partido. ¿Quién la banca? La banca, no sé, pregunto, Milei y Santiago Caputo, y están operando contra Karina y los Menem. No entiendo por qué. Lo que pasa, yo creo, que muchas veces la guillotina tarda en ejecutarse y también muchas veces los que son ejecutados tienen trato directo con Javier Milei, como es el caso de Marra, como era el caso de Sago, como es el caso también de Marcela Pagano. Hay que ver qué lo está impidiendo, pero en algún momento llega el momento y se ejecuta. Pero hay algo es cierto que hay algo que no cierra. Sí, y aparte porque yo tiendo a creer que hay un submundo de cosas que saben unos de otros en el círculo, desde más cercano a que se ha ido abriendo un poco más. Desde los Milei Origins, cuando no lo dábamos bola, que eran 3 o 4 y que se conocían de la vida social, de la vida privada, que después fue siendo vida política, hay como cada tanto, ¿viste?, amenazas de que fulano tiene los videos de Mengano, que Mengana tiene los videos de Sultán. Y vos decís, yo veo una parte que está arriba de la superficie. Me da cosa y veo las denuncias de amenaza, pero creo que hay un tercer escalón, como en mucho de la política, que ni siquiera nos imaginamos por qué uno carajea al otro. Las cosas que se han dicho Marcela Pagano y Lilia Lemoine en las redes sociales públicamente. Viste que uno trata de entender, pero hay algo que no llegamos a entender esos resortes. Cuando Pagano le dice a Martín Menem, sospecho ahora que algo tenés que explicar. Del tema Libra. Claro, del tema Libra. Ahí sorprende también, porque dice públicamente algo que quizás se había mencionado en algún momento de la investigación, pero atacando directamente al presidente de la Cámara. Sí, es que desde el caso Libra para acá, empezó a ser el ala de Karina, y yo a Karina la asocio con los Menem. Con Martín y con Lule. Con Lule, con Martín. Con Sharif. Con Sharif, con los riojanos que tienen el PAMI. Hay algo que para mí está en el ADN Menem, que fue detectar dónde estaba el poder posta en este gobierno y rodearlo. O sea, hay un sector de la política tradicional, que son los Menem, que vieron ahí el poder. Y después hay un sector del establishment empresario que vio ahí el poder. Y vos tenés importantes petroleros, importantes tipos de las telecomunicaciones, grandes apellidos de los inmuebles en Argentina, que vos lo ves en el palco sentado con Karina Milei, que lo ves que viajan y están en Cancillería con Karina Milei. Vos decís, hay gente de la histórica rosca política, los Menem, y hay gente del establishment de siempre, que han hecho negocios con los Menem, con Kirchner, con Cristina, con Macri, con Alberto, que ahora dijeron, ya hay que estar cerca de Karina. Y ese, yo no sé si, bueno, entonces Karina no es responsable de nada. No, todo lo contrario. Lo que digo es que el poder político rosquero de siempre y el poder empresario de siempre detectó cómo funciona el mecanismo de este gobierno.
Bueno, poner unos mangos a la Fundación Faro, pero estemos cerca de Karina. Ese es el mecanismo del poder económico para mí. Y si vos empezás a peinar, no sé, te voy a tirar un apellido y perdón que me voy para ahí. Se conformaron un par de negocios del sector eléctrico y desembarcó el grupo Neus. Y cuando vos decís, ¿quiénes son los representantes del grupo Neus? No, ex compañero de colegio de Santiago Caputo. Vos decís, pará, hay todo un circuito que está pasando en el entorno donde hay guita, negocios, intereses, que tal vez no lo estamos mirando porque estamos distraídos por el grito, por el piquito, por los audios, por lo que sea. Y esto pasa en todos los gobiernos, ¿viste? Vos ves el ruido acá y acá hay gente haciendo negocios porque encontró los resortes del poder. Bueno, me fui por las ramas, pero me generó todo eso la sesión del otro día. Jairo, tenemos un momento que tiene que ver con lo que vos decías del apriete. Estuvo Marcela Pagano aquí con Jorge Rial, volvió a hablar del apriete, no sé si a vos lo tenemos para compartirlo. Sí, lo vemos. Yo durante un año, Jorge, le presenté la renuncia a Martín Menem a la presidencia. Yo, estando embarazada, me di cuenta por dónde venía la mano y no quise participar. Y no me la aceptó. Él está empeñado en que yo desconozca un acta de constitución de esa comisión, que está firmada, yo se la mostré a Mauro, está firmada por diputados, digamos, con mucho prestigio aparte dentro de la Cámara, no importa sus ideas políticas, o sea, de años de experiencia, y lo que él me pide es ilegal. Y yo no estoy dispuesta a llevarme puesta a las instituciones, y evidentemente él sí. ¿El que te está pidiendo particularmente? Que la rompa y desconozca el acta. ¿Cómo te sentís en la relación? Yo creo que él me aprieta a mí. O sea, ¿Él te aprieta? Claro, sí, claro, obvio. Yo tuve un episodio con él que para mí fue a nivel personal, muy feo. Fue cuando yo termino internada, que fue la noche anterior, que recibo un llamado de él, que quería venir a mi casa a toda costa. Era casi madrugada, 1 de la mañana, 2:30, que quería venir a mi casa. Yo no tengo una relación personal con él, ¿no? ¿A título de qué quería ir a tu casa? Para que rompa el acta. Bueno, eso es lo que comentábamos recién. Todo esto se da durante el debate por el acuerdo con el FMI. Vos decías recién, Jairo, hay veces que intentan que hablemos de otra cosa. Mientras tanto se estaba dando una sesión súper importante. ¿Vos creés que se quería hablar de otra cosa mientras se daba esta sesión? Pará, una cosa. En la Comisión de Juicio Político, que no se sabe quién la preside Pagano, pero no la reconocen, volvió a ser importante ahora porque hay un intento de que, a raíz del caso Libra, se vuelva a mirar al presidente como eventual sujeto de juicio político. Entonces también vuelve a ser importante esa comisión. Yo entiendo que el gobierno busca, con estrategias al fleje, bien de la rosca, bien de la casta, que desde el mundo de la real política cualquiera podría decir son para elogiarle, porque con 30 y pico de diputados consiguió... Salvo los fondos reservados, no perdieron ninguna. Sí, claro, sacaron la ley base y armaron un esquema donde meten un DNU y con diputados, donde tienen un puñado de radicales, el PRO, ahora la de Coalición Cívica y los de Catamarca del peronismo y algún otro que falta, qué sé yo, encontraron el mecanismo para gobernar con DNU, porque en diputados la acomodan y el Senado, que es el que tendrías que perder, no juega. Entonces encontraron una forma de gobernar siendo los outsiders que vienen con pocos representantes en el Congreso y sin gobernador. Entonces ahí el que lo tenía como tipos improvisados tiene que decir no, le encontraron el formato a esa debilidad. Y en ese juego meten por la ventana, si vos querés, temas para distraer, negociados, promesas y todo lo que te ofrece la democracia, desde lo más lindo, te voy a hacer la rotonda, te voy a hacer una obra pública, hasta lo más oscuro, que no sé, estaremos investigando cuando sepamos de dónde venía la guita, no sé, de Cuader en la ley base, qué sé yo, por decir algo. Y en el medio sí, hoy hay algo que decía Leandro Santoro que a mí me parecía que está piola, pasa que como todo el tiempo estamos corriendo, nada lo podés profundizar mucho, pero sí es interesante pensar que también los diputados y los senadores actúan en el Congreso pensando en el reel. Sí, el corte. El corte. Para las redes. ¿Sabés que es viernes, ¿no? Total, estaba Lollapalooza, jugaba la selección y vine acá, voy a meter un chivo de un libro. Yo hoy en la radio hablaba de un librito de un coreano que se llama Byung-Chul Han. Sí. Esto es, hablando de un libro de un coreano un viernes a la noche. No, bueno, pero es menos muy sexo citado. imposible. Y el tipo decía, cada época tiene un medio de comunicación y cómo formatea el tipo de discusión.
no sé, cuando había más lectura tenías un tipo de debate, cuando había más tele tenías un tipo de debate televisivo, y hoy con el mundo de las redes y la digitalización tenés un tipo de debate político. Y es lo que también podés llegar a ver. Meté un megáfono, meté un grito, decilo del piquito, dame reels que garpen toda la semana en las redes. Yo no sé si eso, sí es posible que afecte la discusión, porque en el fondo se le dio el ok para que haya un acuerdo con el fondo sin saber nada. Claro, Sin bueno, saber nada. eso ahí nos queremos meter. Tenemos un destacado de una nota que publicó hoy Bloomberg, muy importante, sobre esta información del acuerdo. Dice exclusivo, Javier Milei revela cuándo llegaría el acuerdo técnico entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. El presidente argentino precisó ante la consulta de Bloomberg línea el momento en el que se anunciará el acuerdo, que luego deberá ser ratificado por el directorio del organismo internacional. Y adentro del cuerpo de la nota, lo que dice Javier Milei, o lo que le ha dicho Javier Milei a Bloomberg Línea, es que el acuerdo con el Fondo Internacional, Fondo Monetario Internacional, va a ser en abril, que sería en abril. Bueno, ahí se colocó un poquito el destacado, pero dice en abril adentro. Sí, bueno, a mediados de abril es la reunión del directorio, entonces desde los analistas políticos hasta el gobierno esperan que en esa reunión de directorio llegue el cierre político de lo que se supone está acordado con el staff. Y lo que después publicó esta tarde la agencia Bloomberg, de fuentes reservadas, es que el monto podría llegar, que el Fondo Monetario evaluaría prestarle a la Argentina otros 20.000 millones de dólares, lo cual es un número que impactó hoy en el mundo financiero. No tiene todavía nada de donde tomarlo concreto. El monto que había hablado en su momento Luis Caputo era más parecido a 11, 12.000 millones de dólares, pero es cierto que genera como más expectativa la idea de que 20 en total. Entren 20.000 millones de dólares. Sería un número que cuando entre va a generar impacto positivo en los mercados, pero cuando lo veas de lejos vas a ver que está aumentando la deuda con el fondo en 20.000 palos. ¿Pero vos crees que entra todo junto si entra? No. Mirá, hay como dos grandes incógnitas. ¿Cuál va a ser el esquema de precio de dólar que te va a imponer el fondo para dártelo y en qué etapas te lo va a ir dando? Yo creo que el gobierno va a tratar de conseguir alguna parte, anunciar que son 20.000, o anunciar que son 11.000, o anunciar que son 12.000, y conseguir alguna parte de eso de cara a las elecciones. Acordate que seguramente va a tener un par de años donde no va a tener que repagarle nada, le va a dar un plazo de gracia, entonces le va a quedar guita contante y sonante para, veremos, hacer qué uso, porque esa es la incógnita. ¿Qué te va a pedir hacer? Te va a pedir que tenga un rango para subir y bajar el dólar, que es lo que se llama flotación, como dijo Ricardo Arriazu, y por eso un poco se desató toda esta corrida esta semana. Y de hecho la Espina decía que parte de la inestabilidad tenía que ver con eso y que puede ser que crea el gobierno también que este sea el momento. Bueno, hoy hubo todo tipo de rumores, hasta hubo rumores de que entonces si el fondo lo pone contra las cuerdas a Milei para que mueva el dólar, más temprano que el plazo de después de octubre de las elecciones, podría adelantar las elecciones. O sea, hubo rumores de todo tipo hoy sobre la necesidad del gobierno de tener antes los dólares y para tener antes los dólares darle al fondo la modificación del esquema cambiario que necesite. Y la urgencia está dada por lo que fue esta semana de salida de reservas. O sea, hoy también, ¿no? Hoy otra vez tuvo que vender 196 millones de dólares, estás en 26.600 millones de dólares de reservas brutas, que en enero eran 31.500. O sea, cualquiera, Carlos Rodríguez fue el más zarpado de todos, que es el economista que en una época era favorito de Milei, que dijo, el rumbo del Banco Central es de colisión. O sea, hay algo de gravedad que no tiene que ver estrictamente con el precio del dólar de hoy, sino con cómo están moviéndose las reservas. Ahora, vos decías, hablabas de las elecciones recién. ¿Tienen que ver con cómo llega el gobierno, este apuro? Sí. Esto es un clásico argentino, no es un invento de Milei. Argentina tiene un quilombo estructural de problema con el dólar, o si lo querés ver así, de problema con el peso, porque la gente ha perdido confianza históricamente en su moneda. Tiene un problema de funcionamiento de la economía, de falta de dólares, porque no le alcanzan los dólares para que la industria produzca, mientras la gente quiera atesorar y no quiera el peso, y todo eso es estructural. Cada gobierno consigue, en algún momento, o por restricciones o porque le prestan de afuera, que la ecuación de dólares le vaya cerrando. Lo agarra un momento de elecciones. Si logró tener el dólar bastante barato, trata de estirarlo hasta que sea el momento de votar, porque el dólar barato tiene mucho sex appeal para el votante.